Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, como siempre, tengo el privilegio de estar aquí delante de la congregación. Un privilegio que para mí es un gozo, es grande el poder compartir con ustedes lo que el Señor me ha dado a mí. Y espero que podamos poner atención al sermón, pero vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él no solo guiando al predicador, sino también abriendo nuestro entendimiento para poder comprender lo que Él tiene que decir el día de hoy, esperando que siempre sea su palabra, no los argumentos ni la habilidad de la predicación, sino que sea siempre convicciones que provengan del Santo Espíritu Divino, para que sean convicciones firmes y sean convicciones que nos lleven a actuar y a tener una actitud como la que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo espera que tengamos. Amén. Así que oramos. Gracias, Padre amado, por esta bendición, Señor, de poder estar aquí una vez más delante de tu pueblo. Padre, te pido que tengas misericordia de mí, Señor. Soy débil. De verdad que esta tarea nos queda grande, Señor, pero en tus manos confiamos en tu poder, en tus manos estamos, Señor, y te pido que así como vas a estar en medio de nosotros, Señor, ayudes a mis hermanos a comprender el texto y a mí, Señor, a poderlo explicar de una manera eficaz, pero que sobre todo el poder de tu Santo Espíritu nos imparta vida mediante la predicación. Así que, Señor amado, agradecidos por este día, con acción de gracias. Amén. Bueno, a lo largo de toda nuestra vida, siempre hemos visto la actitud de nuestros padres como un poco exasperante. Nos piden que vivamos una forma de vida que a veces ni ellos mismos viven. O vemos en nuestro hogar un conjunto de reglas que son muy atediantes y siempre nos quejamos diciendo, ¿por qué mis padres me piden esto? ¿Por qué será que mis padres me piden que viva de esta forma si a veces ellos no lo hacen? Pero ahora que soy padre veo mi vida y analizo la vida que deseo para mis hijos y noto que también soy un padre exasperante. Y creo que debería identificarme con el texto de Lucas 11:46, cuando el Señor Jesucristo le dice a los escribas: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis». O con el texto de Colosenses 3:21, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten». O en Efesios 6:4, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Bueno, lo que quiero explicar con esto es que la palabra exasperar o exasperéis o provocar a ira está relacionada con el hecho de que tú y yo podemos generar esa irritación en nuestros hijos por el simple hecho de no vivir lo que mandamos que ellos vivan. Y como lo dice mi Señor en Lucas, ay de vosotros que ponemos cargas que no queremos llevar. Pero si hay alguien, y mi anhelo es que la iglesia lo comprenda, que lo entienda, que hay alguien que tiene todo el derecho, no solo por el hecho de que Él es Dios, aunque solo por ello deberíamos de querer obedecer. Dios tiene el único derecho. Si hay alguien que te puede decir cómo vivir y que no te tienes que exasperar, que no te tienes que irritar, es Dios. Porque Él vive de la manera que espera que vivan sus hijos. Y es aquí donde entra el título de mi sermón. El hermano Ali estuvo conmigo y le pedí favor que me ayudara con la dirección del culto. Y él leyó la parte del libro de Oseas.
Es un libro muy interesante. Déjalo interesante. Es un libro muy chocante. Es un libro que si lo lees pidiéndole a Dios que abra los ojos de tu entendimiento, te darás cuenta que la fidelidad y el amor leal de Dios son incomparables. Y quiero que leamos el texto de Oseas 4, versículo 1. Mi sermón se va a basar en este texto. Oseas 4:1 dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Wow. Un versículo poco corto con un gran significado. Como lo dicen muchos teólogos o los teólogos de la Biblia de estudio temática, la historia de Oseas fue muy difícil. El Señor lo llevó a personificar la profecía en carne propia como una especie de parábola viviente. El profeta tuvo que casarse con una prostituta para representar como si fuera un drama aquello que Israel estaba viviendo con Dios. Israel se presenta como la esposa infiel y Dios como el esposo que la ama de manera incondicional. Los nombres de los hijos de Oseas hablan del sentimiento de Dios ante la conducta de su pueblo Israel debido a su infidelidad al pacto de Dios. El primer hijo de Oseas se llamó Jezreel, que significa Dios desparrama o esparce. El segundo el hijo y como el tercero ya se cree que son frutos del adulterio de la esposa de Oseas, de Gomer. El segundo fue una niña la cual se llamó Lo-ruhama, que significa no misericordia. Y el tercer hijo se llamó Lo-ami, no mi pueblo. Todo el concepto relacionado a los nombres de estos chicos lo podemos encontrar en Oseas 1, versículos 4 al 8. Y nos damos cuenta del sentimiento que Dios tenía para con la deslealtad de su pueblo. En la cultura del pueblo podemos observar el gran desempeño político, económico que el pueblo de Israel poseía en ese momento, pero también su gran declive espiritual. El pueblo de Israel en esos momentos estaba en una gran posición política, económica, tenía fuerza, tenía todo lo que deseaba, pero se habían apartado de su Dios. El libro se puede dividir en dos partes, del capítulo 1 al 3, la esposa adúltera y el esposo fiel. En esta parte lo que vemos es lo que está siendo vivido por el profeta Oseas y su esposa, la prostituta Gomer. Y suena chocante la palabra prostituta. Pero si la Biblia no la cambió, los predicadores menos. Capítulos del 4 al 14 se nos enseña el Israel infiel y el Señor fiel. Y en esta otra parte vemos cómo un Dios fiel a su pacto levanta queja contra Israel, un pueblo adúltero que ha traspasado los límites del pacto. Pero a la mitad de esta división encontramos el texto que vamos a tratar de comprender hoy. Y lo vuelvo a leer para ustedes. Oseas capítulo 4 versículos 1 y hoy vamos a añadir el 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y para la comprensión de mi mensaje, voy a dividir el texto en los 3 puntos que creo que es el énfasis del problema del pueblo de Dios. Los 3 puntos que son la razón del pleito de Dios con su pueblo, que son los puntos de no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. No hay verdad,
no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad. Verdad viene de una palabra hebrea, emet, que significa fidelidad. El diccionario teológico nos describe lo siguiente sobre fidelidad. La fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene un énfasis doble. Primero, Él es absolutamente confiable, firmemente constante y no dado a arbitrariedades o caprichos. Nuestro Dios no cambia, no es caprichoso. En Él no hay sombra de variación, como lo dice Santiago. Su fidelidad es grande, según Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Extensiva, Salmos 36:5, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios también es duradera, Salmos 105, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para la palabra fidelidad se usan dos palabras. Emet, que puede ser traducido como fidelidad, confianza, algo que es digno de lealtad. O la palabra emuná, que se traduce comúnmente como fidelidad. Pero la palabra que encontramos en Oseas es emet. Es una fidelidad que le pertenece a Dios. Esa fidelidad no la vamos a encontrar en esta tierra, más en un solo hombre que vino y murió en una cruz y que fue fiel a la voluntad de Dios. Se llama Jesucristo. El texto empieza haciendo énfasis en la primera palabra, oíd, palabra de Jehová, oh hijos de Israel. ¿Alguien se acuerda del Shema de Deuteronomio? Esa palabra Shema, oíd, tiene el énfasis de prestar atención. Oye lo que te estoy diciendo, entiende lo que te digo. Esta palabra tiene una connotación de que pongamos atención a lo que Dios tiene que decir. Y lo que Dios les dice es que Él tiene un pleito, una contienda. Y no es la primera vez que aparece un mensaje profético como este. Se repite en Oseas 12:2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Pero también aparece en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. O también en Isaías 3:13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Pero la causa de este pleito está expresada en dos formas, en el versículo 1 y en el 2. En dos formas, la forma positiva y la forma negativa. La forma negativa porque Dios no encuentra lo que desea que haya en medio de su pueblo. No hay fidelidad, no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. Y la forma positiva es que en lugar de encontrar lo que Dios anhela en medio de su pueblo, hay perjurio, mentiras, muerte, robo, adulterio. Es lo que domina al pueblo constantemente. Muy contrario a lo que Dios estableció en su pacto. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Levítico 26:12 nos dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué era lo que Dios deseaba del pueblo? Que anduvieran en fidelidad al pacto y que obedecieran a sus mandamientos. Si se dan cuenta en el versículo 2, es una violación al decálogo de Dios. No adulterarás. No tomarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no jurarás en vano. Lo que Dios encuentra en medio de su pueblo es todo lo contrario.
Pero el pueblo, a pesar de esto, estaba siguiendo la rutina. Ellos vivían en pecado y seguían con su ritualismo, sacrificando todos los días. Habían pecados tan abominables en medio de la nación que Amós 2:7 nos dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando así mi santo nombre. Ellos no conocían qué era fidelidad, qué era emet, ni tampoco conocían qué era misericordia. Y la palabra que se usa como misericordia aquí es Hesed. Es el sustantivo para decir amor leal. Un teólogo alemán, Friedrich Kehl, que fue un teólogo luterano, dice acerca de esto: Emet y Hesed, palabras que aparecen frecuentemente asociadas no solo porque son atributos divinos, sino también virtudes humanas. Ellas se utilizan aquí en este segundo sentido, dice en el texto, como en Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Es decir, no hay fidelidad tanto de palabra como de obras en medio del pueblo. Nadie confía en nadie. No hay lealtad para tu prójimo. Y Juan es claro: si no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Sigue diciendo el teólogo que la palabra misericordia, Hesed, no significa amor humano en general, sino amor a los inferiores, a aquellos que necesitan ayuda y compasión. La verdad y el amor se condicionan mutuamente. No puede haber fidelidad si no hay amor leal. No puede haber verdad en la tierra si no hay misericordia. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal nos resume toda la ley en dos grandes mandamientos. Según Mateo 22, 36 al 40, dice: un escriba se le acerca y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Algo que estaba ausente en el pueblo de Israel. Ellos no amaban a Dios, mucho menos a su prójimo. Y Oseas 4:2 nos dice que perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. La Biblia textual lo dice de esta manera: se propaga el perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio y el libertinaje. Un charco de sangre toca al otro. La idea de lo que está sucediendo es que ni se había secado el primer charco de sangre, se había cometido el primer asesinato cuando ya se oía: han matado a otro. La maldad estaba prevaleciendo. La maldad se propagaba más y más. Y lo más triste de todo esto es que los sacerdotes del pueblo se quedaron con los brazos cruzados. Los sacerdotes, los que tenían que interceder y enseñar los oráculos de Dios, cruzaron los brazos. Oseas 4, 6 al 9 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y serán el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. La traducción lenguaje actual dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo.
Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes habían, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, dice el Señor, los voy a castigar, los voy a humillar. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. La verdad es que castigaré tanto al pueblo como al sacerdote. Hermanos, como les estaba contando al principio, el libro de Oseas es muy impactante. Al profeta se le pide que busque una mujer que no se sabe si antes de casarse ya era prostituta o fue después del matrimonio que ella pecó de esa forma, pero lo que sí se sabe es que la relación de Oseas con su esposa es la vívida historia del pueblo de Dios con él. Hermanos, el pueblo de Dios tomó en poco la fidelidad de Dios a sus promesas. Ellos menospreciaron al Dios de Israel por sus amantes, según Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. En el original griego esta frase dice: déjame ir tras mis amantes. El mismo pueblo de Dios, el pueblo que fue libertado de Egipto, es el que le está pidiendo a Dios que los deje ir tras sus ídolos. A lo mismo que pasa en la iglesia del siglo XXI. Déjame ir tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi bebida. Algo de lo que no estamos muy lejos nosotros. La iglesia de hoy le da gracias al trabajo en lugar de agradecer a Dios por él. Le dan gracias a la familia en lugar de agradecer a Dios por la familia. Le agradecen al sistema por su posición social, económica, antes de doblar sus rodillas ante Dios. Pero sin embargo, son muy religiosos. Y déjame decirte algo: religioso no es aquel que se ha dado cuenta de su total dependencia de Dios. No es aquel que ha comprendido que estar en su palabra es un deleite. No es aquel que ha comprendido que estar en la iglesia con sus hermanos es un deleite para él. Es aquel que en verdad ha comprendido Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Religioso es aquel que antepone familia, trabajo, sus deseos, sus caprichos por Dios. Y que cuando se siente ya muy cargado de culpa y remordimiento, un remordimiento que no lo deja vivir, viene, abre la Biblia, lee un capítulo y calma su conciencia. No es aquel que después de faltar varios domingos a la iglesia va un domingo para guardar las apariencias. El religioso es aquel que ha tomado en vano la gracia de Cristo, pero que se cree hijo de Dios. Y lo peor de todo es que hoy en día hay pastores que solapan esas actitudes. Hay pastores que con tal de que la iglesia no se les vacíe, no predican del pecado, no predican del arrepentimiento. Es más, con tal de que el hermano no se vaya, hasta le toleran el pecado dentro de la misma iglesia. Porque ¿quién soy yo para juzgar al hermano? ¿Quién soy yo si Dios lo ama tal y como es? Mentira. Dios solo tiene un hijo en el cual tiene toda su complacencia y se llama Cristo. Olvidando lo que dice Oseas 7:2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Hermanos, lo que los demás no ven cuando estamos solos, Dios sí lo ve y lo tiene muy en cuenta.
Por tanto, así dice el Señor, Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Porque su piedad es, dice, la piedad de estas personas es como la nube de la mañana y el rocío de la madrugada, que cuando pega el sol se desvanece. No sé tú, pero al leer la Biblia y al leer este libro, yo me sentí muy confrontado. Porque me puedo identificar más con Gomer. Miren, la piedad de estos hermanos se desaparece más rápido que las intenciones de Año Nuevo para ir al gimnasio. Como dice Jerónimo, la verdad no puede mantenerse sin misericordia, y la misericordia sin verdad o fidelidad hace que los hombres sean negligentes, de manera que una virtud ha de estar bien vinculada a la otra. ¿A cuál otra? La lealtad, la fidelidad debe estar vinculado siempre a la misericordia, al gesed de Dios. Es el amor leal, una clase de amor inagotable, bondad, amabilidad, a menudo usado para el amor de Dios, que se relaciona con la fidelidad a su pacto. Wow. ¿Sabes por qué el Señor Jesucristo le es fiel a su pueblo? Si hacemos una lista, podemos decir que porque el pueblo le es fiel, que porque el pueblo es muy devoto, porque el pueblo es muy santo, porque el pueblo es muy reverente. No. El Señor Jesucristo le es fiel a su esposa, porque Él ha jurado amarla. Esta clase de amor solo la puede tener Dios. Es un amor tan inagotable, tan bondadoso, tan glorioso, que el ejemplo de Oseas con su esposa honestamente se queda corto. Oseas es llamado a casarse con una prostituta que le es infiel, que le lleva hijos de adulterio a su casa, una mujer que se va tras sus amantes porque según ella estaba bien con ellos, sin saber, como lo dice el pastor Sugel Michelén, que este esposo, por medio de esos amantes, le hacía llegar lo que ella necesitaba. Oseas capítulo 2, versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Una de las complejidades del libro de Oseas es que no sabemos cuándo habla Dios y cuándo habla el profeta, pero que no cambia el significado de la historia. El amor leal para su pueblo. Ese amor tan grande, inexplicable, ese amor es el amor de Dios para su pueblo. Un amor que Oseas nos ilustra, que tiene la fidelidad a sus votos matrimoniales y el amor leal para cumplirlos. Porque aun cuando Gomer lo dejó por irse tras sus amantes y luego termina en una subasta de esclavos, la fidelidad y el amor leal del cual Dios habla lo mueve a ir a comprar a su esposa nuevamente. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, aman comer tortas de pasas y cebada. Y le dije, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Hermanos, nosotros a la primera infidelidad ya estamos dando carta de repudio. Y si nos lo hiciera muchas veces como se lo hicieron a Oseas, ¿será que en nuestro corazón está esa misericordia, esa verdad, ese amor leal como el de Dios para con su pueblo?
En los capítulos 4 al 14 de Oseas se nos dice que todo lo que Dios tenía contra el pueblo por sus infidelidades, nos narra todo lo que el pueblo había hecho, todo lo que hizo por apartarse de su Dios. Pero en Oseas 13 se nos da una síntesis de todo lo que Dios por lo que Dios llevó a juicio al pueblo. Pero el capítulo 14 es un llamado al arrepentimiento. Y aquí quiero que notemos cómo Dios, antes del juicio, llama al pecador a arrepentirse. Y Él mismo les dice con qué palabras deben acercarse. Según Oseas 14:2 dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos ofrenda, la ofrenda de nuestros labios, es decir, alabanza en lugar de animales destinados al sacrificio. En 1 Samuel 15:22, Samuel dice: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, Dios no desea que el hombre sea aniquilado, que perezca en su pecado. Pero el pueblo que tenía la labor de reflejar el carácter de Dios había fracasado rotundamente en toda su labor. Se corrompió, se volvió como Gomer. Adúltera, necia. Comienzan a actuar sin entendimiento. El pueblo fracasó al pacto. Y fracasando al pacto, fracasó al dar el testimonio que debía dar. Para que las naciones circunvecinas vieran y preguntaran: ¿quién es el Dios de Israel? Y la iglesia hoy en día va camino a la misma posición. Pero es porque no hay conocimiento de Dios. La palabra conocimiento viene del hebreo dat. Es un conocimiento íntimo, experimental, donde debería tener su fundamento tanto la verdad como el amor. El pueblo de Dios, al vivir bajo los términos de Dios en su pacto, debía ser testimonio para las naciones vecinas. Nuestro Señor Jesucristo cita a Oseas cuando llama a Mateo, y luego se hace una cena y los fariseos se acercan a los discípulos y les dice: ¿por qué vuestro maestro come con pecadores? En Mateo 9, 10 al 11 dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué tu maestro se relaciona con esa gente? Porque si el Mesías verdaderamente era el Hijo de Dios, tendría que haberse juntado con los de la alta sociedad, con la crema innata de la religión. Pero no. El Señor responde con Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Saben por qué Él dio esta respuesta? Porque un buen conocimiento de Dios te enseñará que la fidelidad, la lealtad que Dios tiene para con su pueblo y para quienes están debajo de Él. Un buen conocimiento de Dios nos enseñará la fidelidad y la lealtad que Dios tiene para con su pueblo y para quienes están bajo los términos del pacto. El conocimiento de Dios te hará ser fiel a Dios y te ayudará a tener un amor leal, un amor como el de Él, y querrás que más personas puedan conocerle. Porque nadie que ve que un ciego va camino a un barranco, lo deja seguir caminando.
Tú no desearás que nadie se destruya por sí mismo, por sus falsos conceptos de Dios. Y es a esto que está apelando el Señor. Los fariseos y el pueblo de Israel creían que solo por ser el pueblo escogido ya eran salvos. Algo muy similar a los que están en la iglesia, que por venir cada domingo creen que la salvación ya la tienen segura. El pueblo escogido tenía que ser ejemplo de vida para las demás naciones. El verdadero conocimiento de Dios te lleva a amar como Jesús ama a su pueblo. Oseas 3:1 dice: y me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. El verdadero conocimiento de Dios te lleva a compadecerte por los perdidos como Jesús lo hizo por su pueblo. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El verdadero conocimiento de Dios te lleva a preferir a tu familia en Cristo que a tu familia en sangre. Marcos 3:32-35, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El conocimiento de Dios te lleva a ser santo como Él es santo. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verdadero conocimiento de Dios nos lleva a ser fieles, a tener un amor leal y a conocer a Dios y a vivir como Él. Al empezar el sermón, dije que si alguien podía decirnos cómo vivir la vida en esta tierra, sería Dios. Porque toda esta tierra y todo lo que en ella está es de Él. Todo lo que tenemos y poseemos. Pero si eres cristiano, el único al que tú le debes todo lo que eres, todo lo que posees, tu familia, trabajo, todo lo que te puedas imaginar, es a Cristo. Y tú y yo deberíamos tener la actitud que tuvo el Señor al hacerse siervo por amor, a no sobreponer nada sobre la voluntad de Dios. Tú y yo nos exasperamos, pensando que Dios no vive como manda. Y nuestra excusa es: sí, pero mira, aquel hermano lo hace, o aquel pastor me enseñó esto, o es que yo he entendido esto, o esto me enseñaron desde pequeño mis padres. Tú deberías hacerte la pregunta: ¿cómo vivió Cristo? Dios es nuestro Padre, y tú no puedes decir que tú no puedes vivir la vida cristiana como Dios manda, porque hubo un hombre que la vivió a la perfección. Ese hombre es Jesucristo, y Él ha hecho todo lo que había que hacer para que tú y yo hoy podamos vivir esa vida cristiana. La vida cristiana no es una fábula, no son cuentos de hadas. La vida cristiana es real. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice que antes de volverte cristiano, analices cuál es el costo que tienes que pagar. Porque nadie que construye una casa compra materiales para la mitad. O se lo das todo o no le das nada. Porque el Señor no anda mendigando tu obediencia. Él es el dueño de toda la creación. El que debería mendigar misericordia seríamos tú y yo. Los que deberíamos suplicar por no ser destruidos seríamos tú y yo.
Porque nosotros nos comportamos más como la prostituta Gomer, nos vamos tras nuestros ídolos, ponemos excusa para presentarnos ante su presencia, ponemos mil excusas para venir a la iglesia, ponemos mil excusas para tener una vida devocional, una vida de oración. Pero te pregunto, ¿así te excusas para tus deseos y caprichos carnales? ¿Así te excusas cuando sientes esos deseos de vivir en la carne? ¿Así antepones también autoridad para decir no cuando tienes la posibilidad de caer? ¿O vas y después regresas como que nada pasó? Porque religiosos sí somos. Como el pueblo de Israel, somos. Y es por eso que necesitamos del conocimiento de Dios, para que de nuestro corazón nazca ese amor y esa fidelidad. Yo aquí no vengo a moralizar el evangelio y decirte, si tú eres cristiano, tú debes de vivir así, tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro. No, pregúntate, si eres cristiano, ¿cómo debes de vivir? El apóstol Pablo tuvo la osadía de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo te pregunto, si te tocara enseñar como Pablo, tú también dijeras lo mismo. Y Pablo era un hombre común y corriente como tú y como yo. Antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, asesino y perseguidor de la iglesia. ¿Cómo es que ese hombre estuvo dispuesto a morir en una prisión? ¿Cómo es que todos los apóstoles del Señor Jesucristo pudieron ver a su familia martirizada para después ellos morir como mártires? Eusebio cuenta que Pedro tuvo que ver cómo torturaban a su esposa y a sus hijos para después ir a morir de cabeza. Y tú y yo, ¿estamos preparados para esa clase de persecución? ¿Tienes un conocimiento firme de tu Señor? ¿De tu corazón nace esa lealtad y ese amor leal para con Él? Bueno, nuestra esperanza se llama Jesucristo. Y si tú hoy ves en tu vida lo mismo que yo vi, que me parecía más a Gomer, yo no quiero que mires tu pecado, sino que veas a la cruz. Que te arrepientas, como lo pide el Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por el precio de un esclavo, entregado a los pecadores que le tuvieron por maldito, le crucificaron, y que con su vida compró la tuya y la mía para que tú le ames como Él se lo merece, con fidelidad y verdadero amor. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y qué mejor que hoy para pedir misericordia. Hoy que vamos a recordar en la cena del Señor su cuerpo y su sangre. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Por más que trates calmar tu conciencia, si tú no doblas tus rodillas y le confiesas como Señor, como verdadero Señor, no habrá con qué puedas justificarse en el día del juicio.
Tal vez aquí en esta tierra no te vaya bien por ser cristiano, te van a despreciar tu familia, tu trabajo, incluso a veces hasta los miembros de la iglesia. Pero es mejor ser despreciado por los hombres que ser despreciado por Dios. El juicio que Dios trajo sobre Israel fue tan grande, deportados a Babilonia, y muchos murieron en ese tiempo. Pero yo te aseguro que en la Jerusalén celestial no habrá más llanto ni dolor, porque como dice el himno, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Yo les insto, hermanos, a que esperemos la venida del Señor, pero como Él manda, velando y orando. No sea que nos pase lo de las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y por ello no pudieron entrar. Y yo no estoy diciendo aquí que la salvación se pierde. Estoy diciendo que analices tu vida y veas a la luz de la Escritura si en realidad estás en ella. Porque todo aquel que tiene esta esperanza, dice la epístola de Juan, se purifica así como Él es puro. Así que yo creo que hoy nos toca presentarnos a la mesa con gozo, porque hubo uno que pudo pagar el precio que tú y yo no pudimos. Por eso es que deberíamos de mirarle con más agrado, con más devoción, con una entrega total. Porque el que pagó el precio hoy, como Mefiboset, nos está llamando a su mesa. Lisiados, viviendo en Lodebar, sucios. Pero Él nos purificó con su sangre preciosa. Amén. Así que voy a orar y creo que Brent va a pasar a repartir los elementos. Y después quisiera cantar el himno 549. Si pastor lo puede entonar para la iglesia. Gracias, Señor. Te agradecemos tu bondad y misericordia. Perdónanos, Padre amado, cuando actuamos como Gomer, cuando nos vamos tras nuestros deseos, Padre, y tomamos en poco tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejores hijos tuyos, a verdaderamente representarte bien en el Evangelio, Señor, a vivir como tú lo pides, Señor, que dejemos a un lado nuestras vanidades, Padre Celestial, nuestros caprichos, y que aprendamos a hacer tu voluntad, Señor, así como la hizo tu Hijo Cristo, que estemos dispuestos, Señor, aún a ir hasta la cruz, Padre bendito de la gloria, con tal de vivir para ti y en ti eternamente, Señor amado. Gracias por mis hermanos, gracias por mi iglesia, Señor. Yo te suplico que a cada uno tú lo guardes y le ayudes, le alientes, Señor, y que puedan ver la esperanza que hay en ti, que no se desalienten, Señor, sino que sigamos firmes y adelante, Señor, hasta llegar, como dice el apóstol Pablo, que corramos esa carrera, Señor, de modo que cada uno de nosotros lleve el premio, Padre amado. Yo te pido que bendigas a todos, Señor, y a nuestros jóvenes y a todos los que nos escuchan, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.